Bienvenidos a esta aventura paranormal. En el episodio de hoy traemos para ustedes 3 historias inquietantes. Las historias serán contadas en primera persona. Sube el volumen y disfruta de la experiencia. La siguiente es una historia de una chica de Puebla. La casa de mi abuelo siempre ha tenido algo extraño. Varias veces hemos llegado a escuchar pasos en el techo, como si alguien se estuviera limpiando los pies en la alfombra. También hemos llegado a escuchar cómo las puertas se azotan solas por la noche. Estos fenómenos han ocurrido durante años y han dejado una huella en todos nosotros. Recuerdo una noche en particular, cuando todos mis primos y yo estábamos en el antiguo cuarto donde mis tías y mi mamá solían dormir. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana por el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra, como en noches anteriores. Me levanté y vi a uno de mis primos mirando fijamente al centro de la habitación, mientras los otros 3 también se estaban despertando. El sonido de arrastre se convirtió en pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa, donde terminaron en el azote de la puerta al cerrarse. Mi mamá me contó que también ha tenido experiencias aterradoras en la casa. Un día, mientras trabajaba en el despacho de mi abuelo, escuchó pasos detrás de ella, justo donde había una ventana que daba al patio. Ella cuenta que empezó a sentir frío y el monitor de la computadora empezó a tener efectos extraños, como cuando pones un imán en la pantalla. Salió corriendo del despacho y nos pidió que revisáramos todo. Encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo, justo enfrente de la ventana donde mi mamá había escuchado los pasos. Mis primas también han vivido eventos paranormales. Cuentan que una vez estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío y de pronto el escritorio empezó a sacudirse violentamente, por lo que salieron corriendo asustadas. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente y este era demasiado pesado para que mis primas pudieran moverlo solas. Un día, mi abuelo me contó algo que podría explicar estos fenómenos. Cuando construyeron la casa, encontraron los huesos de un adulto. Algunas partes estaban cortadas, con lo que parecía ser una muerte dolorosa. Esto ocurrió en Cholula, un lugar con una historia trágica debido a la matanza de Cholula por parte de los españoles. Mi abuelo cree que quizá estos huesos pertenecían a un cholulteca que murió durante este episodio. Los trabajadores no reportaron el hallazgo para evitar que el gobierno les expropiara el terreno. Esta casa sigue siendo un lugar de misterio y temor para la familia. Los fenómenos paranormales y la historia detrás de los huesos encontrados hacen de esa casa un lugar único y espeluznante. ¿Crees que los espíritus de la matanza de Cholula todavía ronden en el lugar? Esta historia a continuación nos cuenta de cómo un pacto con un demonio puede seguir influenciando a la familia a pesar de que pasen muchos años. Mi familia me cuenta que mi abuelo materno hizo un pacto satánico, uno que terminó ligando a nuestra familia a fenómenos paranormales y experiencias aterradoras. Aunque a mí, personalmente, no me han pasado muchas cosas de forma directa, a otros de mi familia sí. A lo largo de los años, he oído historias de mis tías, mi mamá y otros familiares. Me regañan cuando pregunto por qué a mí no me pasa nada de eso, diciéndome que no es algo que uno deba buscar. Sin embargo, hay 3 experiencias que me han contado que viví de niño. Los recuerdos son difusos pues ha pasado mucho tiempo, pero intentaré explicarlas lo mejor posible. La primera ocurrió cuando tenía apenas 6 meses. Mis padres vivían en la casa de mi abuela paterna, en un cuarto en la parte trasera de la casa. Una noche, mi mamá se despertó asustada porque no me sintió en la cama. Solía acostarme en medio de ellos, pero esa noche, cuando despertó, yo no estaba allí. Empezó a gritar: ¡El niño! ¡Se han llevado al niño! Todos en la casa salieron corriendo al frente, y ahí estaba yo, a 1 o 2 metros del portón de entrada, totalmente dormido. No tenía ningún daño, pero me había orinado. Según dicen, fue eso lo que me salvó. La segunda ocasión ocurrió cuando tenía 1 año. Mi mamá y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuela materna. Mientras mi mamá entraba a la casa con todas las cosas, mi tía se quedó afuera conmigo. De repente vio a 2 mujeres vestidas de negro, una muy alta y delgada y la otra muy pequeña y gorda. Mi tía dice que le decían: «Danos al niño, dánoslo, o si no, también sufrirás». Sintió un miedo terrible y comenzó a orar a Dios. Después de lo que le parecieron horas, alguien la jaló hacia adentro de la casa.
Cuando la vieron, tenía los brazos y piernas llenos de rasguños. Dijo, querían al niño, no se los quise dar y me rasguñaron. La tercera experiencia ocurrió cuando tenía 4 años. Mi mamá estaba embarazada de mi hermano y seguíamos viviendo en casa de mi abuelita paterna. Una mañana, alrededor de las 6, me desperté y vi una luz brillante fuera del cuarto. La luz se posó afuera de donde estaba mi mamá y cruzó la pared, colocándose sobre ella. Sentía que era un rostro que nos observaba. Miraba a mi mamá, luego a mí y luego a mi hermano por nacer. Dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero supe que fue algo extraño. Estas experiencias y muchas otras que han vivido mis familiares están ligadas, según dicen, al pacto que hizo mi abuelo. Aunque no busco que me sucedan cosas paranormales, esas historias me han marcado profundamente. ¿Qué opinas? ¿Crees en los pactos y en los fenómenos paranormales? Si te está gustando el video, te invitamos a suscribirte y dejar tu like y un comentario. Ahora sí, continuemos con la siguiente historia. Sabemos que los panteones guardan consigo muchas historias paranormales, pero ¿qué pasa cuando vives justo al lado de uno de ellos? Hoy les contaré una historia que le ocurrió a una tía en Culiacán hace unos 30 años. Justo después de casarse, mi tía compró una casa que estaba justo al lado de un panteón. Después de acomodarse con sus muebles y la mudanza, mi tía comenzó a experimentar cosas extrañas. En esa casa vivían también 2 de sus hermanas, ya que era una casa grande y cercana a la de mi abuela, así que solía haber mucha gente ahí. Una noche se quedó con otra de mis tías. Casi a la hora de dormir comenzaron a escuchar pasos y voces en el piso de abajo, como si hubiera una gran fiesta. Mi tía pensó que la familia había regresado temprano, pero cuando bajaron no había nadie. Volvieron a acostarse, pero a las 12 de la noche alguien tocó a la puerta. Mi tía pidió a su hermana que la acompañara, pues tenía miedo. Abrieron la puerta, pero no había nadie y la calle estaba completamente vacía. Asustadas decidieron regresar a dormir, pensando que sería la broma de algún vecino. A la mañana siguiente no mencionaron nada. Una de mis tías se fue, dejando a la dueña de la casa sola. Mientras lavaba los trastes y trapeaba la sala, comenzó a escuchar que las cucharas y los tenedores se movían solos. Los trastes comenzaron a temblar, asustándola, así que subió a su cuarto y se quedó allí un rato. Más tarde, aún sola en casa, salió al patio a lavar la ropa. El patio tenía un gran árbol y justo al lado estaba el panteón. Mientras lavaba a mano, escuchó una voz que le decía: "Tss, tss, Rosa, voltea, Rosa, voltea". Sabía que no había nadie en la casa, así que se petrificó del susto y se escondió en su cuarto. Como a las 5 de la tarde llegaron todos. Encontraron a mi tía en su cuarto y cuando les contó lo que había sucedido, descubrieron que todos habían experimentado cosas similares, pero nadie se atrevía a hablar. Después de meses de vivir ahí, mi tía decidió vender la casa. Poco después supimos que los nuevos dueños derrumbaron la casa para construir algo nuevo. Al tumbar el árbol encontraron una caja de madera llena de monedas de oro. No era una fortuna, pero sí había varias monedas. Mi tía cree que los espíritus querían darle la caja y por eso le hablaban, pero nunca se animó a voltear. Esto nos demuestra que algunas historias nunca descansan en paz. ¿Te animarías a vivir cerca de un panteón? Estas han sido las historias de hoy. Esperamos hayan sido de su agrado. Si quieres contarnos tu historia, puedes enviarla. Tienes el correo en la caja de comentarios. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el siguiente video. Nos despedimos Lily y el señor Lennox.